El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12. Los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento. Expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. El Señor hoy en su palabra nos vuelve a proponer lo mismo que el domingo pasado. Es decir, que nosotros, los discípulos de Cristo, somos también por gracia suya profetas y servidores. Y cada domingo, al celebrar la Eucaristía, estamos siendo enviados. Al final de la misa en particular se nos dice: pueden ir en paz, lo cual no significa vayan a sentarse y a seguir viendo el último partido del Mundial, lo que queda, ¿verdad? Sino es el envío a la misión. Pues es un envío sobre todo de dar testimonio. En primer lugar, hoy vemos que en la primera lectura, tomada del libro de Amós, vemos unas características que ya mencionaba la palabra de Dios también el domingo pasado. Que la llamada del Señor se impone a nuestra propia vida y proyectos. Pues esa palabra, esa llamada de Cristo a nosotros, rebasa en importancia a cualquier otro acontecimiento en la vida, a cualquier otra cosa, planes que nosotros podamos tener en la vida. Esa llamada está muy, muy por encima de todos nuestros planes y proyectos. Eso es lo que nos dice, ¿verdad? Y bueno, como dijo Amós, yo no soy profeta ni hijo de profeta. No soy profesional, eso no es mi fuerte. Estoy aquí porque el Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: ve y profetiza. Por eso estoy aquí. Es el caso de nosotros. Es el Señor quien nos envía, y su envío, su palabra, es más fuerte que nosotros mismos, que cualquier otra cosa que nosotros podamos pensar o desear. Y bueno, hoy a través de San Pablo en su carta a los Efesios, pues nos explica, y aquí va avanzando ya el Espíritu Santo para hacernos comprender el plan de Dios sobre nosotros. Antes de la creación del mundo, Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo, antes de todos los siglos,
para que cada uno de nosotros, para que toda la comunidad fuéramos ministros suyos, fuéramos instrumentos de su salvación en el mundo, todos y cada uno. ¿Y cómo? Pues siendo santos, dice, para que fuéramos santos e irreprochables por el amor. Eso es lo primero, ¿verdad? Esa es la primera forma de misión nuestra. Así que además pues el Señor nos ha destinado a todos a la herencia y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, y como hijos, por tanto, herederos, que es lo que nos dice también después, ¿verdad? Estábamos destinados para esto, para ser herederos con Cristo, también nosotros. Cosas grandes, pues esta misión, hermanos, no es un capricho de Dios, sino que es un don inmenso que Él nos hace, ¿verdad? Para nuestra propia salvación, para nuestro propio bien. Y bueno, entonces, a través de San Pablo, el Señor nos indica que esta misión de la que estamos hablando, que Cristo nos confía, pues es eso, es un plan de Dios antes incluso de la creación del mundo. Eso ya Él lo tenía planeado. No es un proyecto humano, no es un capricho humano o de la iglesia, vamos a decir así, ¿verdad? De los sacerdotes, del papa, de los obispos. No, es el plan de Dios. ¿Y qué es lo que al final de esa misión se va a ver? ¿Cuál es el resultado? Bueno, ese plan de Dios es que Él quiere reconciliar consigo todas las cosas. Ese es el plan de Dios, hacer que todas las cosas, las del cielo y de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza, especialmente nosotros, ¿verdad? Que sea Cristo la cabeza de cada uno, de cada familia, de la sociedad, del mundo. Ese es el plan, y en ese plan estamos llamados nosotros a colaborar. ¿Y cómo? Bueno, pues ya lo dijimos, ¿verdad? Ante todo, vivir cada uno de nosotros ese ideal de santidad que Dios nos ha propuesto y nos está explicando hoy a través de San Pablo, que consiste, hermanos, pues en lo que hemos prometido en el bautismo: rechazo del mal por una parte, abrirse a Dios, abrirse a Cristo por la otra, y además hacer del mundo un lugar para su reino. Por eso fuimos marcados por el Espíritu el día del bautismo, es lo que nos dice aquí, ¿verdad? Ustedes, después de escuchar la palabra de la verdad y después de creer, han sido marcados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Hemos sido marcados. Entonces tampoco esta misión que tenemos la vamos a realizar con nuestras solas fuerzas humanas. Eso es imposible, nos decía también la palabra del Señor el domingo pasado, sino que es obra de Dios. Nosotros tenemos que abrirnos a Él, confiar, tener confianza en Él, dejarnos llevar por Él. Y bueno, pues queridos hermanos, esa misión, ¿cómo la vamos a desarrollar? Ese ideal de santidad, de rechazo del mal, de abrirnos a Dios, pues de creer en Cristo y de hacer de este mundo un lugar para el reino de Dios. Miren, hay un modo, hay un estilo propio de los verdaderos cristianos, que no consiste, como nosotros solemos ver quizás en las pantallas de televisión o por ahí, que no consiste en predicar el arrepentimiento, en expulsar demonios, ni en ungir con aceite a los enfermos, que es prácticamente lo único que se hace de esta misión, cosa también importante. Pero hay otra cosa muy importante que muchos descuidan, especialmente los que no son de nuestra iglesia. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuál es? Hay un estilo, hay un modo muy especial. Nosotros vemos que hay algunos que, por ejemplo, presumen, ¿verdad? En la tele llegan con trajes de marca, de grandes diseñadores, grandes anillos de oro, relojes, ¿verdad? Pulseronas gruesas de puro oro. Ese es su estilo.
Pero ese no es el estilo de los verdaderos cristianos. ¿Cuál es? Dice Jesús, les mandó, y es un mandato, no es una sugerencia, ni una pregunta, ¿verdad? No, les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Ese es el estilo propio del verdadero cristiano, que se debe manifestar siempre. Y otra cosa más, les dijo, cuando entren en una casa, quédense en ella. Es también algo muy importante, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Pues, hermanos, que la pobreza, la austeridad, es el distintivo del verdadero cristiano. No llevan, pues, significa pues que el cristiano va en son de paz, con mansedumbre, no va a imponer, no va a aplastar, no va a presumir, va a servir, número uno. Número dos, que Dios es lo fundamental, entonces deje la mochila, hay que ir ligeros de equipaje, como decía San Ignacio de Loyola, ligeros de equipaje, Dios es lo fundamental, no necesitamos otra cosa. Debemos aprender a vivir de la providencia divina. Todo esto acá que ustedes ven es eso. Padre Flavián empezó sin nada, con un colón, creo que dijo, o un billete de 5 colones, no sé cuánto, ya no me acuerdo. Empezó allá en lo que fueron las aldeas infantiles SOS. Es confiar en la providencia divina. Y luego pues, que Dios es lo fundamental y que, bueno, ha llegado el tiempo definitivo que relativiza todo. Muchas veces nosotros ponemos nuestra seguridad y el cumplimiento de nuestros deseos en los bienes mundanos, en los bienes materiales, y nos perdemos en el consumismo. Por eso San Pablo también nos dice en su carta primera a los Corintios, hermanos, queda poco tiempo. En adelante, miren, hasta los bienes que son sacramento, miren como el matrimonio, oigan, se deben relativizar. Por eso es que también ustedes ven que los sacerdotes no se casan. En adelante, los que tengan mujer, vivan como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que se alegran como si no se alegraran. Los que compran como si no poseyeran. Los que usan del mundo como si no disfrutaran de él. Porque la apariencia de este mundo se está acabando. Ese es el estilo del cristiano misionero. Por otro lado, entonces, ¿qué es lo que van a llevar? No van vacíos, Él no los manda solos, ahí simplemente débiles. Ciertamente es una debilidad deliberada la que quiere Cristo para sus emisarios, porque ellos son sus emisarios, ellos van con su autoridad, van con un bastón que indica su misión y su autoridad, ¿verdad? Solo llevan entonces a Cristo, su palabra y su poder. Todo lo demás queda en un segundo plano. Y por otro lado, hermanos, la casa, pues, la casa es importante, porque Jesús llega para quedarse, pues, hermanos. Jesús llega para quedarse. No podemos solo alborotar a la gente y dejarla ahí a medias, no. Jesús llega para quedarse. A nosotros nos toca darle un seguimiento a las personas que llegan a la fe. Nos toca acompañarlas en su crecimiento, nos toca ayudarles a que esas personas y sus hogares se vayan convirtiendo en Betel, es decir, en la casa de Dios y en puerta del cielo. Nos toca ayudarles a que el mal vaya perdiendo terreno en sus hogares, que vayan experimentando la fuerza sanadora del Evangelio, no mis milagros, ¿verdad? Falsos, la fuerza sanadora de Jesús, del Evangelio. Eso tienen que ayudarles nosotros a que ellos lo vayan experimentando. Se trata pues de hacer una misión humanizadora en esos hogares, pues, queridos hermanos. Y reflexionemos pues entonces, hermanos, sobre lo que
estamos haciendo y lo que podemos hacer nosotros para vivir mejor esta misión que el Señor nos manda. Lo primero es pues que no nos hagamos los sordos a este mandato de misión. A veces quizás le dejamos eso al cura, a las monjas, al obispo, y yo me voy para mi casa a hacer a mis negocios y a lo mío, y a mí qué me importa la misión, y yo qué sé de eso, yo no sé nada. Te llama el Señor, te llama el Señor. Entonces, ¿estamos nosotros haciéndonos cargo de esa llamada, sí o no? ¿Con qué intensidad? O mejor preferimos zafarnos, o si acaso la hemos asumido, callamos lo que se opone al reino de Dios, es decir, por miedo. Y luego, nuestro estilo de vida cristiana es pomposo, es de presunción, es arrogante, o vivimos en austeridad, libremente delante de las cosas. Las cosas son, para lo que me sirven y para ayudar a los demás, no para presumir delante de los otros. Por otro lado, en este sentido, pues estoy procurando depender solo de Cristo, mi vida, mi familia, yo todo lo organizo alrededor de Cristo, confiando en Él, o temeroso porque me hace falta más dinero, ¿verdad? O no tengo seguro de vida, o saber qué voy a hacer cuando esté anciano, a dónde voy, no sé cómo voy a hacer. Procuramos confiar en Él y depender solo de Él, también en nuestra propia vida, para que nuestra vida sea eso, un anuncio del reino sin palabras. Y por otro lado, ¿cómo colaboramos nosotros para que Cristo esté a la cabeza de todo? En el primer lugar de mi corazón, en el primer lugar de mi familia, mi mujer, mi esposo, mis hijos, en el primer lugar en las relaciones sociales que tengo, en el primer lugar en mis decisiones, en el primer lugar en las leyes de mi país, en el primer lugar en las formas de producción que desarrolla un país. ¿Qué estoy haciendo yo para que Cristo esté a la cabeza? Porque ese es el plan de Dios, que Cristo, que todas las cosas del cielo y de la tierra tengan a Cristo por cabeza. Ese es el plan en el que estamos llamados a colaborar. ¿Qué estoy haciendo yo? Y por otra parte, y así termino, estoy convencido de que el Señor me llama y que es un mandato, es una llamada y es un mandato. Estoy seguro de que Él me llama y de que es pues una llamada sobrenatural, es un don de Dios que no debo sentir como carga, sino como gracia. Y por lo tanto, en vez de estar enojado con Dios porque me ha llamado, porque nos ha llamado, estoy alegre, soy feliz, me siento privilegiado de que Dios me haya elegido, me haya llamado, me haya hecho además de que me ha concedido esta misión, que me ha hecho su hijo, que me ha vuelto heredero también con Él, que me ha marcado con su espíritu. Estoy alegre, estoy feliz, estoy agradecido. Que el Señor pues nos conceda la gracia, hermanos, de reflexionar, entender estas cosas en nuestra vida y tratar de aplicarlas. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Hacemos nuestra profesión de fe.